Bienvenidos a un nuevo video de la historia de los cómics de X-Men. Luego de un inicio tibio de sus cómics en 1963, Stan Lee deja el mando creativo de su obra a cargo del escritor Roy Thomas, donde podemos ver un poco más de lo mismo con historias autoconclusivas, pero esta vez teniendo varias subtramas que acompañan la historia para generar una especie de continuidad y darle un trato diferente a la obra. En esta segunda parte del análisis de las historias de X-Men, analizaré un poco estas subtramas y hablaré de las nuevas historias que nos dejaron estos números escritos por diversos autores, que serían Roy Thomas, Gary Friedrich, Neil Adams y Arnold Drake, que como dato curioso, este último fue el creador de la Doom Patrol, serie que siempre acusó a los X-Men de haberles robado la idea, y resulta curioso ver cómo su creador terminó aceptando trabajar para esta serie aún después de la polémica. Aclarando esto, comencemos. La historia comienza con el regreso de los villanos Unus el Intocable y Blob el Inamovible, ambos controlados por Lucifer y vestidos de X-Men para engañar a las personas. Cyclops deja la escuela de Xavier al sentirse inseguro por lo peligroso que pueden llegar a ser sus rayos ópticos, pero él regresa a ayudar a su equipo a detener a los villanos. Aquí se revela que Lucifer es un extraterrestre que posee una supercomputadora llamada Dominos, para controlar a las personas de los planetas que invaden, y su raza es liderada por un ser denominado el Supremo. Después de contar que Xavier perdió las piernas evitando que Lucifer controlara un pueblo hace años, literalmente se olvidan de Unus y Blob para luchar directamente contra Lucifer, al que, como es habitual, le aplican un Deus Ex Machina. El Supremo lo castiga por su fracaso y se lo lleva de la Tierra con todo y la máquina Dominos. Después de esto, empezamos de nuevo con las historias autoconclusivas, con villanos intrascendentes que no vale la pena mencionar. Muchos ni vuelven a aparecer en la historia de Marvel, solo es un conflicto más de héroes salvando el día contra un villano, pero a partir de aquí es donde empiezan las subtramas. Luego de que los 5 X-Men originales se graduaran, porque recordemos que aunque estaban siendo entrenados, la mansión seguía sirviendo como escuela, Jean deja el grupo porque sus padres la inscriben a la universidad, teniendo una pequeña depresión por dejar a Cyclops, a quien amaba en secreto. En la universidad conoce a su amigo Ted Roberts, quien tiene ligeras sospechas de conocer las identidades secretas de los X-Men, y su hermano Ralph, que resulta ser el hombre de cobalto al que se enfrentan varias veces. Después de un tiempo, Jean regresa a la mansión y no se darían más explicaciones de qué pasó con sus estudios universitarios ni con su amigo Ted Roberts. Al haberse graduado, el profesor X les da más tiempo libre a sus alumnos, por lo que Iceman y Beast aprovechan el tiempo saliendo en citas dobles con Zelda y Vera, respectivamente, personajes creados con la única intención de ser el interés romántico de estos, y de paso trabajar en la amistad de Iceman y Beast. En otra subtrama, se trabaja por fin en la inseguridad de Cyclops para liderar el equipo, pues considera que su poder es demasiado peligroso, además de que estar enamorado en secreto de Jean y sentir celos al ver cómo el ángel la cortejaba, podrían traer consecuencias al equipo, y así fue. En una misión, accidentalmente golpea a Warren con sus rayos, que antes de desmayarse le reclama a Cyclops por golpearlo, diciéndole que de seguro lo hizo intencionalmente por celos. Cyclops se cuestiona si realmente fue un accidente, o si subconscientemente golpeó a Ángel para que dejara de cortejar a Jean Grey. También tenemos una subtrama de Warren con Candy Southern, una chica con la que empieza a salir para olvidar a Jean, dejando el camino libre a Cyclops para que, ayudado por el profesor Xavier, intente cortejar a Jean. Candy Southern solo aparece pocos números, e igual que Zelda y Vera, no se hablaría ni se profundizaría más de ella en estos números. En un mini arco de redención, el Mímico reaparece recuperando sus poderes y se une a los X-Men siendo el líder temporal. Él sacrifica sus poderes para salvar al equipo, y de este modo hacerles saber que él también puede llegar a ser un héroe. Xavier cuenta la historia de su medio hermano, Cain Marco, que obtuvo el poder del Juggernaut por la piedra Cyttorak. El profesor lo tenía preso en secreto, e intentó cambiar sus recuerdos para que se volviera bueno. Esa es otra de las actitudes cuestionables de Xavier, pues intentó manipular a su hermano para que los ayudara con su poder. Doctor Strange interviene y ayuda a los X-Men para derrotar a Juggernaut, ya que sus poderes tienen que ver con la magia, y el hechicero supremo tenía el conocimiento que llevaría a los X-Men a la victoria. Luego tenemos la subtrama de Factor 3, un grupo de supervillanos mutantes liderados por el maestro mutante que buscaba la supremacía mutante, y entre sus súbditos estaba, adivinen, exactamente, la Hermandad de los Mutantes, una hermandad más intrascendente que la anterior, salvo por Blob y quizás Mastermind.
Aquí tenemos la primera aparición de Banshee, un rubio irlandés con el poder de crear grandes ondas sonoras con sus gritos. Él estaba siendo controlado por Factor 3, pero luego de ser liberado, se vuelve una especie de agente secreto y los ayuda a enfrentar al grupo de supervillanos. Por una serie de confusiones, los X-Men creen que Spider-Man era miembro de Factor 3 y terminan peleando contra él. Finalmente van a Europa a la guarida de los villanos, donde aparece el personaje de Changeling, un mutante con el poder de transformarse, y al que recordaremos por aparecer en la serie animada de los 90s con el seudónimo de Morph. El maestro mutante resulta ser un alien que se hace pasar por un mutante para iniciar una guerra mundial que acabe con la Tierra, pero al ser descubierto, la hermandad y los X-Men se unen contra él para detenerlo y termina suicidándose al final. Después de esto, los X-Men estrenarían nuevos trajes, que aunque esto no es gran cosa, sirve para generar una sensación de individualidad y que no parezca un equipo monótono, ya que de por sí sus personalidades no variaban mucho y eran muy básicas, y tenían muy poco desarrollo. Con esto al menos ya no tendríamos que verlos a todos con el mismo traje y podemos diferenciarlos un poco más. Continuando con los villanos intrascendentes, como por ejemplo Frankenstein, un androide interplanetario que iba a servir como embajador en la Tierra, pero que se vuelve loco y tienen que destruirlo. Ok. Javier explica a Jean que va a morir a causa de una enfermedad desconocida, así que prefirió sacrificarse en una batalla. Antes de morir, Javier entrenó a Jean en secreto para que despertara sus poderes telepáticos como los del profesor Javier, pues en un inicio Jean solo tenía telequinesis y no control mental. Con esto podemos ver una Jean más desenvuelta y más poderosa que lo que se vio en los primeros cómics, y ya quitarse por fin el estigma de la damisela en desgracia. Sin darles tiempo para guardar luto, Magneto engaña a los gemelos Máximos para que dejaran los Avengers y se unieran de nuevo con él para enfrentar a unos X-Men sin líder. En un crossover que concluiría en las páginas de Avengers, el plan de Magneto resulta y la nueva generación de Avengers pelea contra los X-Men en una especie de segundo round, después de su enfrentamiento en el arco de Lucifer del que hablamos en el video anterior. Luego de que los X-Men son derrotados, terminan aliándose a los Avengers y enfrentando a Magneto para recuperar a los gemelos Máximos, quien al parecer pierde la vida al caer por un acantilado. En el funeral del profesor, el FBI le sugiere a los X-Men que dejen la escuela y se separen por el país para no ser un blanco fácil, lo que es una estupidez porque de hecho eso les haría un blanco más fácil. Solo estuvieron un par de números enfrentando misiones por separado. Entonces, el villano Mésmero usa su poder hipnótico para atraer mutantes a su causa y logra contactar con Lorna Dane, a la que Iceman salva y termina enamorándose de ella. El grupo de X-Men vuelve a reunirse en esta misión y se revela que Mésmero quería que Lorna fuera su nueva líder en la causa mutante guiando a la hermandad. Ella adopta el seudónimo de Polaris y despierta un poder magnético igual o mayor que el de Magneto, quien se revela como su padre. Iceman desafía a Magneto diciéndole que no busque engañar a Polaris. Aún así, Polaris permanece con Magneto, solo por el cariño de descubrir que es su padre. Posteriormente, Cyclops discute con Iceman por involucrar sus sentimientos por Lorna en medio de una batalla, y lo expulsa de los X-Men, dándonos por fin unas cuantas viñetas con mayor contenido narrativo y desarrollando un poco más la personalidad de estos personajes. Cyclops entonces se disfraza de Eric el Rojo para infiltrarse a la hermandad. Iceman descubre que Lorna no es hija de Magneto, aunque en realidad sí lo era, pero en ese momento no había ninguna prueba más que el hecho de que tuvieran los mismos poderes. Finalmente, Lorna traiciona a Mésmero y ayuda a los X-Men a derrotar a Magneto. Después de esto aparece Alex Sommer, o Havok, el hermano menor de Cyclops, con un poder similar de expulsar energía destructiva por todo su cuerpo. Para diferencia de Scott, él sí puede retener su poder para no expulsarlo involuntariamente. Algo curioso es que cuando aparece Alex Sommer, un villano egipcio, el Living Pharaoh, comenta que todos los faraones alguna vez poseyeron poderes, pues eran mutantes, y todos los mutantes son, de alguna manera, descendientes de los egipcios. Quizá esta idea fuera utilizada más adelante para crear Apocalypse, pero por mientras solo queda como una anécdota más para contar. En esos mismos números, Larry Trask, hijo del fallecido Bolívar Trask, revive la Operación Centinela buscando venganza por la muerte de su padre, de la que culpa a los X-Men. Al final, él también resultó ser un mutante al que su padre le quitó los poderes y los Centinelas se vuelven contra él. Los Centinelas capturan prácticamente a todos los mutantes contra los que lucharon anteriormente, excepto a Magneto, que resultó ser un robot creado para manipular a Mésmero, pues el verdadero seguía presuntamente muerto después de la pelea con los Avengers. Entonces ocurre un Deus Ex Machina de lo más extraño, donde Cyclops convence a los Centinelas para buscar la razón que provoca las mutaciones en los humanos, y luego de perder contra los X-Men, se dirigen al Sol a buscar dicha respuesta.
Continuamos con la primera aparición de Carlicos, que estaba ayudando a curar a los X-Men luego de la batalla contra los Centinelas. Él se revela como el villano Sauron, con el poder de absorber la energía vital para transformarse en un pterodáctilo humanoide que hipnotiza a sus rivales. Después de absorber la energía de Havok y Polaris, se convierte en dicho monstruo, pero su lado humano, que estaba enamorado de su amiga de la infancia, provoca un conflicto de doble personalidad en él y termina suicidándose aparentemente. Viajamos ahora a la Tierra Salvaje, una selva prehistórica oculta en las profundidades de la Antártida, donde Magneto intenta provocar una guerra entre sus habitantes contra el guerrero Ka-Zar. Él logra confundir a los X-Men que lo daban por muerto, pues esta sería la primera aparición de Magneto sin su traje de batalla, que después de su derrota contra los Avengers logró esconderse en el mar hasta encontrar la Tierra Salvaje. Luego de derrotarlo y volver a la ciudad, enfrentan al villano Sunfire, un joven japonés con poderes de fuego, hijo de un sobreviviente del atentado de Hiroshima, que busca venganza contra los americanos. Polaris y Havok forman parte del nuevo equipo de los X-Men, quienes tendrían una gran química juntos a pesar de los pocos números que estuvieron, algo que molestaría mucho a Iceman, que estaba enamorado de Polaris, teniendo varias discusiones entre él y Havok, incluso más escandalosas que las que en su momento tuvieron Cyclops y Ángel, pues a diferencia de ellos que ocultaban su amor a Jean, Iceman no dejaba de expresar sus sentimientos hacia Polaris, olvidándose casi de un número a otro de su antigua compañera Zelda. Esta etapa del cómic de X-Men terminaría revelando que Changeling, o Morph, había tomado el lugar del Profesor X, y era él quien realmente estaba muriendo, suplantando al profesor en un intento de redención para morir con honor. Y con esto, el profesor podría fingir su muerte. No puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir. Sufrí por ti, lloré por ti. Él se ocultó mientras se preparaba para la batalla contra una raza alienígena llamada Snox, a la que llevaron a Lorna y a Havok, siendo esta la primera misión del equipo. Pero poco duraría este equipo porque su siguiente número, una batalla contra Hulk, sería el último. Puede parecer curioso que uno de los cómics más exitosos y conocidos de todos los tiempos haya sido cancelado por su mala recepción y empezara una etapa de reimpresiones solo para seguir vendiendo, pero sin nadie que le diera una nueva historia a este equipo. Aún así, hubo varios escritores y dibujantes que se encariñaron con ellos y buscaron alguna manera de volver a revivir el cómic para hacer que los X-Men dieran ese repunte que les faltaba, pues aunque su etapa final parecía tener un mayor contenido narrativo, la verdad es que no estaba a la altura de un buen cómic, e incluso gran parte de sus primeros números son pésimos en toda la extensión de la palabra. Antes de terminar, como dato curioso pero importante para la historia de los X-Men, es que en las páginas de Defenders, Magneto y la Hermandad de los Mutantes se enfrentan a ellos y terminan siendo convertidos en bebés. Esto quizá era un indicio de que se quería buscar la manera de mostrar a los X-Men en más cómics para aumentar su fama, pero lamentablemente no hubo un escritor que lograra levantar el grupo, y después de un abuso excesivo de historias autoconclusivas, personajes sin desarrollo, ideas sin explotar y Deus Ex Machina para cada villano, los X-Men vivirían con esto su primer y único gran fracaso. Esto será todo por este video. Si tienen algún comentario diferente o alguna experiencia leyendo estos cómics, pueden comentarlo para hablar de ellos en futuros videos. También suscríbanse a nuestras redes sociales para seguir interactuando y compartiendo opiniones. Agradezco su atención y espero vernos pronto. Hasta la próxima.